Flores, como presidente del Ecuador, había llegado al poder gracias al apoyo de los grupos terratenientes de la sierra, pero tenía mucha resistencia con los grupos de poder, tanto comerciales como burgueses de la costa. Esto motivo de la constitución denominada la Carta de la Esclavitud, la cual perpetuaría a Flores en un periodo de 6 años y futuras reelecciones indefinidas. Guayaquil no se quedaría de brazos cruzados y una revolución estaba pronto para iniciarse. Con estos detalles te planteo una pregunta. ¿Qué poderes se resistían al cambio en el país en aquella época? Empezamos. La revolución marxista inicia producto del descontento de los ciudadanos ecuatorianos, en su mayoría costeños, que veían con malos ojos la constitución denominada la Carta de la Esclavitud. Vamos a ver algunos aspectos importantes de este periodo para poder entender con detalles esta historia. Hablamos del tipo de gobierno. Existían dos ideas. Este liberalismo buscaba un país más democrático con algunas oportunidades y derechos para las personas de aquella época. Militarismo, defendido por los terratenientes serranos y representado en Juan José Flores. La administración estaba basada en una idea central tanto para las personas de la costa como las de la sierra. La única gran diferencia es que la costa en algún momento buscaba descentralizar ciertas asignaciones y ciertas competencias de cada una de las ciudades importantes. En la revolución marxista vamos a encontrar dos etapas. Por un lado tenemos el civilismo o el periodo civilista y por otro lado tenemos el periodo militarista. Dentro del panorama legal tenemos que recordar que existieron tres constituciones redactadas en los años de 1845, 1851 y 1850. Entrando en contexto, uno de los aspectos más importantes es entender de qué se trataba la Carta de la Esclavitud. Esta Carta de la Esclavitud había sido redactada en 1843, era la constitución política del Ecuador en aquella época y sustituía a la carta redactada por Vicente Rocafuerte en 1835. La Carta de la Esclavitud proponía, entre otras cosas, la reelección indefinida para el presidente de aquella época y una duración del periodo de ejercer el cargo de los senadores de 4 a 8 años. Esta constitución produjo un gran descontento en los ecuatorianos. El gobierno, para tratar de sostener su poder, reprimió a los manifestantes y esto llevó a elevar un significativo número de víctimas mortales debido a dicha represión. La revolución inicia cuando en Guayaquil, el 6 de marzo de 1845, se logra poner el fin a el gobierno de Flores e iniciando así el periodo de la revolución marxista en el Ecuador. La revolución marxista inicia el 6 de marzo de 1845. En 1846 se reunió una asamblea constituyente en Cuenca que desconoció todos los acuerdos firmados con Flores. Promover medidas liberales, entre ellas una bandera celeste y blanca, abolición de la esclavitud, abolición de tributos indígenas, manumisión de los esclavos, por Aguirre Abad en 1851, alfabetización para la tropa, estructura menos centralizada. El programa liberal fueron las políticas aplicadas por Rocafuerte que se basaban en la defensa de la libre empresa, la expansión del comercio y en ciertos casos el anticlericalismo, a pesar de que Ecuador mantenía su idea de la religión católica como religión oficial del país, abolición de la esclavitud y años después, la de 1855, supresión del tributo indígena y medidas a favor de los campesinos serranos. Estas dos medidas particularmente son las que van a causar el descontento y serán las que lleven después a un nuevo proceso de instauración del conservadurismo en el Ecuador. Pero eso lo veremos en próximas etapas. Dentro de la revolución marxista podemos destacar dos grandes periodos: la marxista civilista y la revolución marxista militarista. Dentro de los presidentes o jefes supremos tenemos a Vicente Ramón Roca, Manuel Díaz Cazuy, Diego Noboa. Y este Diego Noboa sería el que, al ser destituido, acusado por propiciar el retorno de Juan José Flores, daría inicio a la etapa marxista militarista, donde tendremos
al general José María Urbina y al general Francisco Robles. En este periodo nosotros lo conoceremos como el urbinismo. A Urbina se lo conocía como el hombre fuerte del ejército. Había llegado al poder con alianzas entre los terratenientes serranos, grupos de poder costeños, y él como jefe supremo. Sin embargo, al no cumplir las expectativas de los terratenientes serranos con el tema de la esclavitud, la manumisión de los negros y las leyes a favor de los indígenas, esto marcaría su final en el poder. Al terminar el periodo liberal, podemos llegar a algunas reflexiones importantes, tales como: el éxito o el fracaso de un modelo, sea liberal o sea conservador, dependía mucho de las mayorías. El modelo liberal fracasó en parte por la poca aceptación que tuvo en la sierra ecuatoriana y los movimientos de los terratenientes, cuyo interés estaba en la continuidad de la esclavitud. Y tanto fue así que cuando se le dio libertad a grupos tales como los negros o los campesinos, estos fueron los primeros en protestar. Lo notable de este periodo es la aplicación de las medidas liberales. El hombre como un ser responsable en igualdad de derechos y que pueda vivir su libertad sin ninguna traba o complicación. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro video. Si te gustó, dale like, suscríbete y escribe tus comentarios y sugerencias acerca de la temática que hemos tomado en este día. Ya lo sabes, Blog HD, el blog del profe te espera.